Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a este foro. El enfoque que nosotros le vamos a dar sale un poco de lo que es un enfoque puramente desde la planificación o de la parte más técnica de la implantación de planes de movilidad, sino que lo que les voy a explicar hoy y que espero que pueda aportar pues ideas o ayudarles también si están en casos como el nuestro, es cómo estamos gestionando todo esto para que la sociedad realmente se conecte. No que solo sea una palabra, sino que realmente se conecte. Y que titulares como el que hoy sale en el Diario de Tarragona, el parking de pago invade el centro de Tarragona, esto es de hoy, Tarragona tiene 2.300 nuevas plazas de parking de pago, que se suman a 1.300 que teníamos, y llegaremos a 5.129 a final de este año, principio del próximo. Y evidentemente esto, en la siguiente página, que es donde sale la sociedad conectada, lo que dice es el ayuntamiento lo que quiere es recaudar, yo no quiero pagar por aparcar, este alcalde fatal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se lucha contra todo esto? Ahí estamos. En este sentido, espero ir rápido. Como no llevo reloj, si me avisa la moderadora, les lo agradeceré. Evidentemente, aquí pasaré rápido porque todos lo sabemos, el objetivo de un plan de movilidad urbana sostenible es un cambio de modelo de una sociedad pues con una serie de problemas, que no me extiendo, a una sociedad, a unas ciudades más humanas, más habitables, más equilibradas, con un espacio público más justo en un sentido de convivencia. Y esto significa un cambio de hábitos, ¿no? Y por tanto, los cambios de hábitos, cualquier cambio, la palabra cambio, generan resistencias, y resistencias importantes, que los que nos dedicamos a la política y estamos en la calle, yo soy concejal, pero aparte soy periodista, pero ahora soy concejal. Entonces, pues claro, a mí me paran por la calle para decirme, ¿usted por qué ha pintado mi calle y me hace pagar? ¿Y por qué no va el transporte público? ¿Y por qué este autobús se retrasa y el otro no? Ayer probábamos un híbrido en la empresa de transportes y hay una señora en el Facebook del alcalde diciendo que ella, que usa su coche, tardó 3/4 de hora en llegar a su barrio porque la empresa de transportes estaba probando un híbrido, que para qué se tiene que dedicar la empresa de transportes a hacer pruebas de este tipo. Bueno, esto es lo que nos encontramos cada día. Entonces, solo como contexto, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tarragona empezó hace 1 año y medio. Lo que es la aplicación real son 7 ámbitos de trabajo, 80 actuaciones concretas y planificadas. Y esta fecha la he puesto porque lo que quiero decirles es que este es un plan muy realista, con medidas muy concretas y posibles, y que por tanto desde el primer día los ciudadanos las están viviendo. No es un plan con grandes líneas ambiciosas, sino que lo que hemos procurado es ser muy realistas en un contexto de crisis, qué es lo que realmente podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Entonces, bueno, lo que comentaba, la ciudadanía no lo percibe como un problema. Esta señora pues está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Porque hay un coche aparcado en un... Pero cuando tú preguntas qué es lo que pasa en el centro, todo el mundo te dice que está todo perfecto, que para qué tienes que hacer ninguna medida. La norma europea, todos ustedes lo saben, sí que obliga a unos procesos de participación previos, que en este caso se hicieron y se hicieron bien, pero no es suficiente. No es suficiente hacer solo la participación. ¿Por qué? Porque los procesos participativos en sí, a nivel social, están bastante ya me estoy atrancando. Por ir rápido, esto es por ir rápido. Bueno, dices tú. Muy bien, bueno, ya me habéis entendido. Resumiendo, la sociedad civil, además, es difícil que sea reconocida como representativa. Tú vas a una asociación de vecinos, pero luego te vienen los 10 vecinos del bloque de al lado y te dice que es que el presidente de la asociación a él no le representa, ¿no? Entonces, bueno, esto es una dificultad de gestión. Además, no hay suficiente traspaso de información dentro de las propias organizaciones. Nosotros tenemos un consejo de movilidad de 50 entidades y a la que hemos empezado a pintar las calles de colores, me vienen los estudiantes de la universidad y yo les pregunto, pero es que la universidad está en el consejo de la movilidad. Ah, es que a nosotros no nos han explicado nada. Entonces, claro, tú tienes representantes en un consejo de participación que luego no transmiten la información a sus estructuras, con lo cual, a efectos prácticos, sí que son interlocutores, porque te da consenso mediático, pero no son interlocutores a la hora de convencer a la gente de verdad, porque luego te vienen todos los demás diciendo que ellos no lo sabían. Y además hay un clima de desconfianza creciente respecto a las instituciones. La gente cada vez cree menos en los políticos, en las organizaciones. Todo lo que está pasando, lo que están diciendo es que no funciona, que la gente no les representa, que por qué nosotros tenemos parking y ellos no, que a ver cuánto cobramos, que bueno, este tipo de cosas, ¿no? En estos contextos, además, hay una concepción renovada de la autoridad, es decir, que se cuestionan las jerarquías, ¿no? Antes, no sé, yo me acuerdo en la época de mi madre, cuando el alcalde decía algo, pues era la autoridad, ¿no?
ahora no. Entonces ahora se cuestionan las jerarquías en todos los sentidos. Además todo el mundo opina, la movilidad es como el fútbol, y por eso he puesto esta foto, porque todo el mundo sabe de movilidad. Entonces cuando tú vas a un barrio a explicar una medida, todo el mundo te explica que el que vive ahí ya sabe que por qué has quitado ese paso de peatones, que ese paso no es inseguro, como dicen los técnicos municipales. Y además son el Barça y el Madrid, porque además son posiciones antagónicas. Nosotros tenemos el caso del casco histórico, del núcleo histórico, donde los restaurantes te piden que lleguen los coches y los vecinos te piden que cierres el casco histórico entero. Entonces, bueno, son de gestión difícil, ¿no? Entonces, el mandato de la Unión Europea en los planes de movilidad está claro, es transparencia, es información, y por lo tanto hay que buscar herramientas de comunicación que realmente satisfagan a informadores y públicos y que realmente funcionen después en la implantación. Y diré por qué. Participar es optativo, ¿no? Tú eres ayuntamiento, llamas a un proceso de participación y quien quiere va y quien quiere no va. Ahora, estar informado es un derecho. Y cuando alguien está informado ya no puede eludir su responsabilidad. Cuando alguien sabe, porque tú se lo has explicado, el porqué de las cosas, ya tiene que tener una opinión. Y por tanto ya no puede decir yo no lo sabía, yo no quiero esta historia. Con lo cual la información para mí es fundamental. Y ahí es donde estamos, en esta campaña de gestión informativa que está siendo complicada, luego lo explicaré. Llevo vistas más de 1000 y pico personas de forma directa en 1 año y medio, con un esfuerzo personal y familiar y político. Pues bueno, político no, porque político es bastante rentable, también lo tengo que comentar. Pero digamos que rentable en el sentido que la gente te conoce. Mi nivel de conocimiento ha subido, no sé, un 20% en el último año y medio. Antes no me conocía casi nadie, ahora me conoce todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque además de cada persona que ves directamente, esa persona tiene 4 amigos, he estado con la Floría y me ha contado lo de las zonas de colores, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una campaña estructurada en fases, que no me voy a extender, si luego alguien tiene interés pues ya las puedo explicar mejor. Explicaré algunos aspectos que a mí me parecen bastante fundamentales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cosas que hay que tener en cuenta. Primero, dar a conocer, como decía, las acciones que se llevan a cabo, porque son cosas muy concretas. Tú cuando vas a poner una línea más de transporte público o porque la vas a cambiar, afecta a gente. Son cosas muy concretas. Hay que implicar a todos los estamentos que pueden actuar de transmisores. La propia organización directiva del ayuntamiento. Bueno, ha sido un gran esfuerzo, que la gente del patronato de deportes entienda lo que es el plan de movilidad. Y luego es muy importante, porque hay mucha gente que se mueve para ir a la piscina. Y por tanto tienen ellos que ser capaces de explicar que mejor que venir en coche vengan en transporte público, ¿no? Entonces, bueno, a veces se nos olvida, pero esto es importante. Las empresas municipales, la Guardia Urbana. Estoy haciendo ahora mismo, esta semana y la que viene, voy a ver a todos los guardias urbanos de Tarragona, porque he pedido que uno de los cursos de formación reglados sea la explicación del plan de movilidad. Por tanto, como tienen que venir todos, porque les cuenta después en el currículum, pues todos lo van a conocer. Entidades sociales, organizadas y ciudadanía activa. Entonces, bueno, hay que tener un feedback, porque claro, si no sabes cómo estás implantando estas medidas tan bonitas, pues, y no sabes dónde te estás equivocando, porque a veces te equivocas, pues es difícil de poder reconducirlo. Y además porque hay que combatir rumores, es muy importante. En la movilidad hay muchísimos rumores, y entonces hay que combatir rumores de forma importante. Comprobar que los mensajes se comprenden, validar que bueno, pues que ha habido esta mejora y que eso vaya a un reconocimiento social de las políticas de movilidad en este caso, ¿no? Los recursos de gestión. Yo creo que el liderazgo político es muy importante. La voluntad hay que ir más allá de los aspectos estrictamente técnicos, hay que ponerse en la vida cotidiana de la gente y también tener en cuenta la gestión emocional de determinadas cosas. Buscar, mucha colaboración entre equipos transversales dentro del propio ayuntamiento y, yo entiendo que todo el mundo que trabaja, nosotros como mínimo, todo el equipo, hemos procurado que todo el mundo tenga nociones mínimas de gestión de conflicto y de cómo atender al ciudadano, de cómo enfocar los temas, ¿no? Hay que ser capaces de implantar las medidas. Cuando tú dices voy a hacer una línea nueva de autobús intermodal con Renfe, no lo expliques hasta que sepas exactamente qué día va a empezar. No vayas anunciándolo 6 meses antes, porque además luego pasan cosas, no se acaba implantando, la gente dice, ves, ya no, esto es que claro, siempre nos lo vienen a contar y luego resulta que no lo hacen, ¿no? No, en concreto. Hay que ser flexibles, coordinar los argumentos y ser realistas con el dinero, porque claro, es muy complicado. Lo demás son los materiales normales. ¿A quiénes? ¿Qué públicos queremos llegar? Como decía la organización municipal, que yo le doy muchísima importancia, en Tarragona en concreto son 1.400 trabajadores, solo el ayuntamiento, toda esta gente también se mueve, y también son prescriptores.
la organización municipal directiva que lo tenga muy claro, colectivos laborales paralelos, el equipo de gobierno, el partido del equipo del gobierno, grupos municipales en la oposición, que todo el mundo tenga toda la información. Y luego dividir los mensajes y estructurarlos en función de a qué público vas, a los que les beneficie cómo se lo enfocas. En caso de Tarragona, los que viven en el centro y no encuentran sitio para aparcar y que están hasta arriba de que en su calle esté colapsada de coches todo el año, los perjudicados, los que viven en los barrios y para ir al centro tienen que coger el coche y ahora tienen que pagar, el que no sabe no contesta, que es el que pasa de todo, pero también tienes que llegar porque llegará un día que le pasará algo y le interesará, ¿no? Entonces dices, ostras. Los aliados, pues buscar en la universidad o colectivos de, yo que sé, promoción del transporte público, gente que pueda hacer artículos, que esto lo comento después, o que pueda ayudar a generar argumentos en positivo, y los míos, que son los más peligrosos. ¿Los míos quién son? Pues mi vecina de al lado, mis amigos de toda la vida, los de mi partido, que además, como son mis amigos o la gente más cercana, si no se lo explico bien, o si voy a su barrio y no se lo he explicado antes que a nadie, se me convierten en la cosa más feroz y más opuesta, ¿no? Con lo cual, los míos es una parte muy importante, porque si los tienes siguen siendo los tuyos, fenomenal, pero a la que pasan al otro lado, esto es muy dramático. Bueno, es que me pasó en uno de los barrios, que si luego tenemos tiempo os lo contaré. Y luego los amplificadores, los medios de comunicación. Yo os he dicho que soy periodista, trabajé muchos años en La Vanguardia y por tanto creo en el periodismo, pero en este tipo de procesos los medios es lo menos importante. Porque lo más importante es ir a la calle y ir a los públicos directos. Son importantes también, porque como veis, yo a este chico, el que escribe este artículo, he comido con él 5 veces. Los primeros artículos me ponía a parir. Ahora, como mínimo, es capaz de hacerlo ciertamente equilibrado. Entonces, bueno, no habla del plan de movilidad, solo habla de los colores, pero como mínimo ya es aquello que hemos conseguido que entienda el todo entero, ¿no? Y luego los informadores activos, que también son importantes, y más ahora, los blogueros, los activistas 2.0, articulistas, tertulianos de la radio local, bueno, toda la gente que puede hablar sobre este tema. Porque de este tema habla todo el mundo, porque todo el mundo se mueve. Ya acabo. Hay que hacer la fase de contexto, como os darán la presentación, luego si tiene alguna duda, pues lo explicáis, ahí lo amplío. Hacer formación de los equipos y de todo el mundo que tiene algo que ver, y simplemente 2 experiencias muy concretas, que lo que hemos hecho pues es reordenar el tráfico en el centro histórico. Y aquí, ¿qué teníamos? Pues población reacia a los cambios, un foco importante de actividades, es el centro político, social y periodístico, y hemos conseguido, pues un tema muy pendiente desde hace 15 años, pues poderlo implantar y reducir de 6.000 a 2.000 coches diarios los que entran en el casco histórico, y que la reacción a los cambios, ahora se ha caído un trozo de muralla, hemos tenido que cortar una calle y hemos rebajado muchísimo la conflictividad social respecto al cambio que ha provocado ese corte, ¿no? Entonces, bueno, y la otra parte, que es esta, la medida reina del plan de movilidad de Tarragona, que pasamos de 1.300 a 5.129 plazas de colores. Además aquí, bueno, pues con alta conflictividad inicial, que ha ido bajando mucho, con medios de comunicación contrarios al principio, ahora menos, instrumentación política abierta, pues con partidos como la CUP atacando muy abiertamente, y otros, en este caso en la oposición en Tarragona, haciéndolo pues de forma más encubierta, porque tampoco se atrevían, porque están en el Consejo de Movilidad y no podían decir yo no lo sabía. Es lo que decía al principio, ¿no? Cuando uno está informado ya no puede eludir la responsabilidad. Y luego, pues hemos tenido dificultades técnicas, parquímetros obsoletos, etcétera, etcétera. Y al final, pues hemos bajado, y os pongo solo esta anécdota. El otro día voy a un cole a hacer otro tema de cooperación internacional, y me para un profe y me dice: señora Florio, ¿usted se acuerda de mí? Digo, bueno, ya está, porque claro, no te acuerdas de todo el mundo. Dice: yo fui quien le grité mucho en la asamblea de vecinos de María Cristina el año pasado. Y le tengo que decir que estoy encantado de la vida. Y lo que es del César, al César lo que es del César. Y me paró para decírmelo, lo cual me dio una gran alegría, ¿no? Pero este señor, yo no me acordaba de él, pero bueno, como voy a muchas asambleas de estas, hacemos convocatorias muy directas, pero bueno, la agresividad ha bajado muchísimo y esto ha sido muy importante. Con lo cual, ya acabo, la herramienta es el plan de movilidad, es evidente, la legitimación que nos obliga la ley, que obligan las directivas europeas, las leyes autonómicas, es la participación, pero yo tengo clarísimo que el éxito es la información. Y por tanto, en ese sentido, espero pues haberles aportado ideas, como mínimo, para poder trabajar en este sentido, que ya ven que es muchísimo más concreto. Muchísimas gracias.